a dejarla siempre un par de días para que las chicas que no tienen oportunidad de estar en vivo la puedan también ver. Así que bueno, vamos a ir iniciando y primero que nada, estoy súper feliz de que estemos aquí juntas. Gracias, Clau, por tu presencia, por tu luz, por ser parte de este grupo. Gracias también a ti, Cintia. Esta clase la preparé con un montón de amor y justamente le estaba contando ahorita a Clau que está basada en uno de los últimos fragmentos que leí de un curso de milagros. La intención de la comunidad claramente siempre es esto, poder conectarnos con Dios y compartir acerca de Dios. Y de Dios desde la forma en la que nosotros lo veamos, ¿no? Un curso de milagros por ahí tiene una visión un poco más desde la parte cristiana, pero es Dios, ¿no? Es el todo, es la unidad, universo, Pachamama, como nosotros queramos llamarle. Es cómo podemos nosotras todo el tiempo y de forma constante conectarnos con una mente de amor, de paz, de abundancia, de unidad. Y esa es la intención por la cual estamos aquí y desde donde hoy creé esta clase. Así que, primero que nada, abro e intenciono este espacio sabiendo que donde siempre nos reunimos en nombre de Dios, Dios siempre está, sabiendo que no hay nada que tengamos que hacer, no hay nada que tengamos que decir, Dios nos va a guiar y Dios sabe que todas las palabras y todo lo que está aquí escrito es para ustedes, que por algo está resonando y que será para las mujeres que lo vean también un mimito al corazón también. Así que dicho esto, vamos a iniciar hablando sobre algo que es una palabra que se usa mucho en un curso de milagros, que es la palabra separación, que básicamente que nos dice, ¿no? Todo aquello que nos mantiene en sufrimiento, todo aquello que nos mantiene en una sensación de escasez, de dolor, de miedo, de incertidumbre, de sufrimiento, cualquier energía que nos aleje del amor, es porque estamos en una mentalidad de separación. Y justamente nuestra travesía de alma a lo largo de esta vida y de todas las que hayamos podido experimentar y de todo lo que venga para nuestro proceso evolutivo, es regresar a la unidad, es volver a Dios y es realmente poder sentirlo. Y creo que muchas veces conocemos a Dios, sabemos de Dios, incluso podemos hablarle, podemos orar, podemos hacer un montón de cosas que nos traigan este refuerzo, ¿no? Como de yo creo en Dios. Pero si en nuestra vida diaria, día a día, todavía no veo los resultados de una vida conectada a Dios, es porque justamente ahí hay algo que está en separación. ¿Y qué sería estar en una vida conectada con Dios, no? Lo opuesto a esto. ¿Qué es la separación? ¿No? Es la desconexión, o sea, es esta separación, es nuestro ego, ¿no? Que es reactivo y que no se reconoce uno con su creador. Y aunque conscientemente digamos, sí, yo sé que soy hija de Dios, yo sé que la vida me sostiene, yo sé que soy abundante o que yo soy merecedora, muchas veces todavía no lo sentimos así y es por ese ego, porque no estamos muchas veces accionando desde el espíritu, sino desde las heridas, desde nuestras creencias y desde ese dolor y esa mente que está en separación. ¿Cuáles son las características clave de una mente en separación? O sea, básicamente se va a manifestar como miedo, culpa, el juicio, y justamente el juicio es de las palabras más importantes que perpetúan la separación. Y este juicio inicia con nosotras mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotras nos hemos juzgado por algo, ¿no? Nos hemos olvidado que nuestra esencia es que somos inocentes y que al ser hijas de Dios no hay nada que tengamos que hacer o dejar de hacer, no hay un error en nosotras, que nosotras ya somos perfectas, porque la creación de Dios es perfecta, porque Dios no comete errores, pero nosotros dejamos de identificarnos con eso. Y al estar en separación, ¿qué pasa? Nos juzgamos, ¿no? Soy mala, soy culpable, soy tonta, soy fea, y eso como un juicio poco más como adjetivo calificativo. Pero algo que yo veo mucho en sesiones y con las mujeres que trabajo, por ejemplo, es esta creencia de la culpa, ¿no? Entonces, si soy culpable, por ahí no merezco, por ahí me tengo que castigar, y olvidamos esa mente de inocencia, olvidamos esa esencia verdadera que es la paz, nuestro estado natural. Y esto ocurre por el ego, pero el ego existe, según un curso de milagros, únicamente porque creemos en él. O sea, mientras más creemos que existe, más lo reforzamos. Pero en realidad esto es la separación de Dios y ahora vamos a profundizar un poquito en esa voz de Dios. Van a encontrar bastantes partes en la presentación donde hay texto, ¿no? Que se los voy a leer tal cual, porque son fragmentos del libro, ¿no? De un curso de milagros, justamente de este capítulo,
del que vamos a hablar hoy, que es el capítulo 5, la sección número 2, que es la voz que habla por Dios. ¿Y qué dice un curso de milagros? Y se los voy aquí compartiendo porque eso no está escrito. La voz de Dios es la voz de su espíritu. Les digo que este libro tiene una visión un poco más desde la parte cristiana, pero la voz de Dios aquí en el libro está nombrada como el Espíritu Santo, que no es una paloma blanca, no es un ser ahí extraño que vuela y que aparece de pronto. Es el Espíritu Santo de Dios. Es esa voz que está dentro de nosotros, que está en nuestra mente. De hecho, nuestra mente y la mente de Dios son una. Y si estamos en separación es porque así lo hemos elegido en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que hace esta voz? Esta voz tiene la capacidad de oscilar entre los mundos, digamos, entre lo que es verdad, que simplemente es la verdad, lo que es, y entre la ilusión, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios reconoce nuestras ilusiones, conoce nuestro dolor, conoce lo que necesitamos, ¿no? Desde esa escasez, pero no se compra ese cuento, no puede ver nuestra pequeñez, ve nuestra grandeza, ve nuestra luz, ve la verdad, ve lo que realmente somos. Entonces, parte del proceso de nuestra sanación es poder volver a escuchar la voz del Espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo. Entonces, esto es de lo que va este capítulo, de que, y esto es algo que es este textito que está aquí, ¿no? Antes de la separación, no teníamos necesidad de dirección, pues disponíamos de conocimiento. Y aquí traigo por eso este otro concepto, ¿no? El conocimiento versus la percepción. Nosotras, estando aquí, vivimos desde la percepción, pero la percepción está sujeta a cambios, está sujeta al espacio-tiempo, porque por ahí, por ejemplo, Clau hace un año no tenía la misma percepción que tiene de sí misma, o de Dios, o de su pareja, o de la vida. Y por ahí si pensamos hace 6 años, la percepción era totalmente distinta. Y cuando éramos niñas era totalmente diferente también. Entonces, la percepción no está basada en el conocimiento. Y por eso es que muchas veces sufrimos, porque mi percepción puede venir de mis heridas, de mis creencias, de mis juicios, de la separación. Pero antes de esa separación, nosotros teníamos conocimiento, nosotros somos parte de la creación, Dios nos habita. Entonces, justamente por eso dice esto Dios en el libro, ¿no? Antes de esta separación, tú no tenías necesidad de dirección. Ahora que nos hemos perdido, necesitamos una dirección, necesitamos volver a esa unidad y volver a esa mente de amor. Y para eso es que Dios nos presta su Espíritu Santo, la voz de Dios, esa voz que habita en nosotros y que ahora vamos a profundizar en eso. Hasta aquí, ¿alguna de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Y si estamos bien, continuamos. Bien. Gracias por el dedito, Clau. Súper bien. Entonces, ¿qué más? Vamos a ir profundizando en esta mente de separación. O sea, la separación es la raíz de nuestro sufrimiento. Una mente en separación nos trae este tipo de creencias. Estoy sola, tengo que defenderme, porque cuando me tengo que defender quiere decir que estoy en un mundo dual, en un mundo de ataque y defensa, de víctima a victimario, de bueno malo, que algo me falta o que algo me puede faltar en el futuro y desde donde parte también la escasez. Y aquí está la emoción principal que es el miedo. Tengo que controlar, porque si no controlo, las cosas no van a salir bien o el amor puede perderse. Entonces, este tipo de creencias nos hacen sufrir y bendito sea ese dolor que nos hace darnos cuenta que estamos creyendo en la mente falsa. Un curso de milagros nos habla de estas dos mentes, de la mente recta y de la mente falsa, de la mente en dolor, de la mente en separación. Y justamente muchas veces tenemos pensamientos que son de separación, que son falsos, porque recordemos que el conocimiento es la verdad, es lo que es. Como decía Jesús, yo soy el que yo soy, yo soy, esta es la verdad. El conocimiento es eso, pero cuando nosotros tenemos estas creencias, entonces empezamos con el miedo, con la duda, con la incertidumbre, y ahí empieza el sufrimiento, porque estamos escuchando a la mente falsa, a la mente de la percepción, a la mente que está sujeta a ese cambio y al dolor y a todas estas historias y cuentos que muchas veces nos contamos. Pero la buena noticia es que la separación no es un hecho, es simplemente una interpretación. Entonces, qué bueno que es una interpretación, porque no es verdad. No es verdad que nosotras estamos en separación, no es verdad que nosotros tenemos que sufrir, no es verdad que
esta situación sea eterna y sea real, porque nada puede separar a su creación de su creador. Podemos no recordarlo, pero no quiere decir que estemos separadas de Dios. Bienvenida, Adri. Entonces, estos se los voy a leer tal cual y esto se los puse, esta parte, así tal cual está en el libro. ¿Qué es lo que dice este capítulo? Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Justamente es lo que les digo, estamos en el mundo dual. ¿Pero por qué pasa esto? El Espíritu Santo, o sea, la voz de Dios, es la respuesta de Dios a la separación. Es el medio por el cual se cura la mente hasta que se reincorpore al proceso de la creación. O sea, nosotras somos parte del proceso de la creación. Ay, buenas noches, mi Adri, qué gusto verte aquí como siempre. Entonces, esto es lo que pasa. Nos hemos olvidado que somos parte de la creación y justamente Dios nos presta su voz hasta que nos reincorporemos a ese proceso de creación, porque además, como siempre les digo, Dios nos dio sus cualidades. Entonces, ese proceso de creación es que nosotras también somos creadoras. Y reincorporarnos a ese proceso es volver a crear desde nuestro estado natural, desde nuestra esencia como hijas de Dios y con la guía de este espíritu. ¿Qué más dice el libro? Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Y eso no lo puse aquí, pero dice, y el júbilo es tan grande que el ego desaparece ante la dicha de conocer a Dios. Por eso tenemos siempre la posibilidad de escuchar dos voces dentro de nosotros. Y yo estoy segura, y esto es totalmente empírico, yo sé que todas tenemos esta voz dentro, ¿no? Cuando una está atravesando una situación difícil, pero hay algo en ti que te dice, algo, esto tiene que salir. O cuando sé que voy a hacer algo que por ahí no está tan bueno, no sé, me voy a desvelar viendo series porque no quiero sentir esta emoción, ¿no? Y voy a escapar de mi emoción. Y cuando ya llevas 7 horas viendo la serie, ¿qué pasa? Ya te sientes saturada, ya sabes que llegaste a tu límite y por ahí tu ego decide seguir ahí, ¿no? Perpetuando ese dolor y seguir escapando. Pero hay una voz en ti que te dice, esto no es lo que deberías hacer, mejor ya vete a dormir. Bueno, ese Pepe Grillo es esta voz del Espíritu, es este Espíritu Santo. Entonces, no importa qué tanto nos elijamos alejar, nuestra voz, o sea, no es esa voz de Dios, ¿no? Y por eso pone esto, es como, hay dos voces, una voz la inventaste tú y no es parte de Dios. La otra voz te la dio Dios, o sea, la voz del Espíritu. Y esta voz que nosotras inventamos, o sea, porque el ego, como les digo, no existe, pero quiere creer que sí. Entonces, necesita tener mecanismos que reafirmen constantemente su existencia. Por eso el ego siempre nos va a llevar a qué? Al autosabotaje, a la autodestrucción, al dolor, al sufrimiento, a la culpa, a repetir lo mismo, porque necesita generar y generar y generar para decir, ok, existo y sigo sufriendo y sigo en el dolor y Dios no está, ¿no? Y Dios no existe. Es como que el ego está en guerra con Dios. Y vamos a profundizar más en esto todavía. Vamos a seguir identificando cuándo es que nosotros estamos operando desde esta mente. Y para eso, pues justo tenemos que empezar a reconocer cuáles son estos patrones. ¿Cuáles pueden ser los sentimientos que yo puedo sentir frecuentemente cuando estoy pensando con la mente de la separación? Primero, ansiedad persistente. No es que en un momento tengo ansiedad y por ahí respiro un poquito y se me pasa, sino que constantemente estoy sintiéndome ansiosa. Estoy en un conflicto interno, estoy en el victimismo y hay una resistencia al cambio. Puede ser así de drástico como decir no tengo ganas de cambiar y yo estoy bien y que sea un ego por ahí un poco más duro donde no tengo ganas de hacer un cambio o donde cuando hay un cambio hay una resistencia. Cuando Dios me pide dar un siguiente paso tengo resistencia o tengo miedo. Y entonces eso que me va a generar esta ansiedad, este conflicto interno, sentirme vacía. Entonces estas pueden ser estas emociones que se estén perpetuando, ¿no? Sobre todo también, digamos que plasmado en tercera dimensión, que me pasen las mismas repeticiones y yo no pueda salir de eso, o sea, que siga con una misma situación de pareja, con una misma situación por ahí económica, con un mismo estrés, con un mismo dolor, que quiere decir que Dios me lo está permitiendo que ocurra, no que Dios lo quiera, como creo que se los he dicho antes, Dios no quiere que ocurra nada malo para nosotros, pero Dios permite que ocurra lo que nosotros estamos eligiendo crear porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces, cuando las cosas se repiten y se repiten, bueno, Dios está permitiendo que eso ocurra hasta que el ego se canse y hasta que el ego elija
volver a la unidad y el dejar de elegir ese dolor. Realmente yo creo que lo que nos separa mucho de la paz es simplemente nuestro deseo de mantener el conflicto. Y es inconsciente hasta un punto y a la vez es consciente, ¿no? Porque el ego se retroalimenta de ese dolor. Entonces, puedo estar queriendo un cambio, pero a la vez quiero seguir teniendo la razón, quiero seguir ganando, quiero seguir demostrando que yo puedo, quiero seguir pensando que si me esfuerzo va a salir. Entonces ahí estoy queriendo perpetuar ese conflicto, ¿no? Y por eso estoy en separación. ¿Qué pensamientos recurrentes puedo tener cuando estoy operando desde esta mente? Y como les decía, el juicio es la base de la separación. Entonces hay un juicio hacia mí o hacia otros, ya sea en la forma en que me hablo, la forma en que me trato y por añadidura la forma en la que voy a juzgar a los demás, lo exprese o no. Pero si hay juicio hacia el otro, sí creo que el otro debería ser diferente, que debería ser mejor, que debería de hacer esto para estar bien en su vida, que debería de hacer esto para estar bien conmigo. Entonces estoy en un juicio y estoy proyectando ese mismo juicio interno. Miedo al futuro. Y esto es tremendo, ¿no? Porque por ahí nosotros sabemos que solo existe el momento presente, que solamente aquí ahora es cuando tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida. Y cuando tengo miedo al futuro, cuando este mes logré vender algo y por ahí, ¿qué pasa si la semana que viene ya no vendo? ¿Qué pasa si el mes que viene ya no llegan mujeres para que yo venda? ¿Qué pasa si el mes que sigue, lo que sea, no me alcanza para comprar la comida? Entonces, aunque no es un miedo al futuro que pasará en 5 años, es un miedo al futuro inmediato, es un no ten ¿y por qué pasa este miedo? Porque estamos con una falta de confianza. La confianza en una misma, ya que confiar en nosotras mismas es confiar en Dios. Y entonces es esto, me falta fe, me está faltando confiar en que Dios todo lo puede. Y como mi mente está en separación y está mi ego cree que mi ego tiene que poder. Cuando saque adelante esto, ahí voy a estar en paz. Entonces Dios dice, bueno, esa es tu elección, te dejo. Entonces hay un miedo al futuro, ¿no? Y una desconexión de la presencia espiritual. O sea, momentos por ahí no quiere decir que si estamos conectadas con Dios, todo el día voy a estar orando, todo el día voy a estar pensando en Dios, pero sí por ahí sé que cada mañana siento a Dios, que en las noches agradezco, que hay una conexión, ¿no? Cuando de pronto no siento su presencia de forma constante, ni siquiera tengo fe de que pueden cambiar las cosas, ahí entonces me falta esa presencia espiritual. Y aquí les pongo un ejemplo, pero no sé si ustedes han visto estos lugares, puede ser con su familia, con amigos cercanos, o con ustedes mismas en algún área, estas situaciones donde parece que el tiempo no pasa, que las cosas no cambian. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Como yo, por ejemplo, gracias a Dios siempre, y a mí me encanta andar en movimiento y viajando, y que si estoy en Argentina y que si estoy en México, y así me encanta. Pero luego me pasa que regresé de Argentina, no sé, y vuelvo con mi familia en México, con una tía, mis primos, y las cosas por ahí siguen igual. ¿A qué voy? Las discusiones siguen siendo las mismas, los miedos siguen siendo los mismos, que si el dinero, que si la escasez, que cómo va a ser, y son los mismos miedos que tenían hace 5, 7, 13, 20 años. ¿Esto qué indica? De hecho, creo que les dije un poco en la clase anterior, pero celebremos cuando en nuestra vida hay caos, cuando hay una crisis que nos está pidiendo movimiento, porque cuando eso no está pasando quiere decir que ahí no está la presencia de Dios. No porque Dios no quiere estar, porque de hecho Dios siempre está, lo veamos o no. ¿En qué sentido lo digo? Que por ahí no le dan mucho la bienvenida a Dios. Entonces las cosas siguen sin cambiar, porque el ego de estas personas sigue sin querer transformarse, sigue sin querer abrir el corazón a Dios. Entonces siguen las mismas discusiones, las mismas cosas, lo mismo todo, lo mismo, lo mismo. Y ahí es cuando nos podemos dar cuenta que falta esa fe, ¿no? Que esa presencia espiritual no le estamos dando entrada. Y lo único que nos separa de recibir lo que le pedimos a Dios es quitarnos del medio, es quitar mi ego, mi miedo, mi personaje y permitir que Dios obre a través de mí, a través de moverme de ese espacio. Que pusiste, Adri, tomar diferentes decisiones para cambiar, ¿no? Con Dios y guía. Claro, y nosotros estamos tomando decisiones constantemente, ¿no? Estamos eligiendo sanar. Ustedes están en este espacio hoy, entonces yo estoy súper feliz de que me permitan compartir y también digo, por algo Dios nos trajo aquí. Y entonces permitimos la presencia de Dios y permitimos que Dios empiece a obrar. Pero hay un montón de gente que no se abre a estar aquí o que no se abre a un cambio, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué ocurre esta sensación de estancamiento? Porque nada se está moviendo, porque no estoy permitiendo que nada se mueva, porque por ahí tengo tanto miedo y control que
que nada, esto es lo seguro y aquí me quedo. Pero claramente si eso fuera la solución, las personas que llevan este proceso hace 20 años ya habrían sanado, ya estarían bien, ya estarían con Dios, ya habría cambiado la cosa. Entonces, claramente no movernos, no elegir a Dios, no abrirle la puerta a Dios no es lo que nos va a traer paz. Y bueno, bien, celebro que nosotros estamos aquí escuchando de Dios y haciendo espacio en nuestra vida para su energía. ¿Y qué señales prácticas, como otra capita de esto, ¿no? Que podemos tener alguna dificultad para perdonar profunda. Y por ahí, cuando estamos en este camino de sanación y de espiritualidad, estoy segura que ya hemos perdonado un montón de cosas, pero siempre hay más para perdonar a veces. Siempre hay más juicio que mirar dentro de nosotras que se sigue proyectando afuera. Entonces, bueno, cuando hay algo que me está costando, estar en paz, por ahí ni siquiera la palabra perdonar la vemos, pero es como me cuesta estar en paz con esto, ¿no? Me cuesta estar en paz conmigo misma, me cuesta perdonarme, me cuesta no juzgarme cuando algo no sale como quiero y pienso que lo hice mal. Entonces ahí me estoy juzgando y no me estoy perdonando, ¿me entienden? Como que hay muchas capitas de este proceso. Ausencia de paz interior duradera, porque podemos tener momentos de paz, que benditos sean y Dios nos los permite, porque por ahí si no, estallaríamos. O una sensación constante de vacío existencial, ¿no? Como que las cosas no están cambiando, como que me está costando y siento vacío y hay momentos donde estoy muy bien y otros donde estoy muy mal y mis emociones fluctúan un montón. Y ahí, sí, me identifico, lo único que tengo que hacer es decir, ok, tomo conciencia y voy a seguir permitiendo que Dios obre en mi vida y que Dios entre en estos momentos donde estoy teniendo esta sensación. Y ese vacío es lo que me está diciendo que necesito de Dios, porque de hecho al universo no le gusta el vacío. El universo, cada que hay vacío, lo llena. Por eso en la Cábala se habla de la vasija, ¿no? Que les he comentado varias veces. Y mientras más vacío mi vasija, más luz de Dios puedo recibir. Entonces, ese vacío es un gran regalo porque entonces me está diciendo que ahí hay algo que no está lleno, justamente, y necesito llenarlo de Dios, llenarlo de mí, y llenarlo de Dios, y llenarlo de Dios, y llenarlo de Dios, no de mi ego, no de mis miedos, poder liberar eso y elegir trascenderlo. Vamos mirando, ¿no? ¿Cómo entonces, si identificamos que estamos en una mente de separación, cómo podemos regresar conscientemente a esta mente de Dios? Y lo primero que ahora ya les venía diciendo, lo primero es hacer este reconocimiento y ser humildes. Y yo creo que la humildad constante es lo que nos lleva al crecimiento constante. Hay que seguir siempre siendo humildes y saber que siempre hay más para mirar, siempre hay más para trascender, siempre hay más para evolucionar. Por ahí no quiere decir que la sanación sea eterna, ¿no? Porque de hecho no siempre tenemos que estar sanando, también es una creencia. Pensar que tenemos que sanar y sanar y sanar y sanar y sanar y meternos en estos procesos donde uno de mis mentores recientemente me decía esto, al ego le encanta buscar y no encontrar, esa es su especialidad. Entonces muchas veces estamos buscando, ¿y por qué será que no tengo el dinero? Si ya hice una constelación y ya prendí la vela y ya hice esto y ya lloré esto y no sé qué, no sé, ¿y dónde está? ¿Dónde está el error? Y a veces es simplemente esto, es que seguimos buscando, solamente hay que frenar para encontrarnos y solamente hay que permitir a Dios. Hay momentos donde sí nos toca hacer nuestro trabajo, ¿no? Y nos toca hacer una sanación, nos toca hacer un proceso, nos toca ponernos a escribir, nos toca llorar, nos toca ir al psicólogo, nos toca hacer lo que tengamos que hacer. Pero hay un momento donde lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer, es permitir, es quitarse del medio y permitir que sea Dios el que obre y el que entre. Pero para eso tengo que ser humilde, entonces tengo que reconocer que puede haber momentos donde no estoy dejando apertura a Dios. Y si no estoy invitando a Dios y dándole esa apertura, entonces no, ¿cómo van a ocurrir los milagros? Los milagros son el curso natural para las hijas y los hijos de Dios, pero un milagro no va a ocurrir si yo no estoy en la disposición de ser un canal que lo reciba. Y por eso trabajamos en nosotros mismos, para limpiarnos y para que esos milagros puedan llegar. Entonces, esta apertura, ese reconocimiento, por eso lo puse así, ¿no? Como a veces es el nivel de la conciencia de la inconsciencia. O sea, soy consciente de que soy inconsciente. Soy consciente de que me falta más de Dios. Soy consciente de que mi modo tal vez no es el correcto. Todavía no sé cuál es el correcto, pero veo que mi modo no me ha llevado a los resultados que quiero. Entonces, soy consciente de esto. Y ahí empieza esa apertura. Ahora, lo que les he dicho varias veces, que yo me digo todos los días y que siempre digámonos, Dios, hoy estoy disponible, hoy mi corazón está disponible para ti. ¿Qué quieres que haga yo con esa disponibilidad hoy?
Entonces ahí Dios puede obrar. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios entra. Y Dios no se va con medias tintas. O sea, si tú le das permiso a Dios de entrar, pero de entrar en serio, prepárate para los saltos cuánticos, prepárate para el movimiento enloquecido, prepárate para que todo pase muy rápido, para recibir milagros acelerados, para transformar tu vida, para llorar un montón, para reír un montón, porque Dios es rapidito, rapidito y no se anda con juegos. ¿Y qué dice un curso de milagros? Les voy trayendo más frases de lo que les decía respecto a esta separación, ¿no? A que nosotros tenemos esta posibilidad de escuchar dos voces, ¿no? Porque es la voz que creamos nosotras mismas, que creó el miedo, y la voz de Dios, la verdad y el conocimiento. Y un curso de milagros dice esto, es posible oír solo esa voz y ninguna otra, o sea, la voz de Dios. Pero ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Y nosotros valemos el esfuerzo. Pero la mente se olvida. Si uno día a día no reafirma aquello que quiere ser, eso no se va a reafirmar. De hecho, por no hacerlo, reafirmo otra cosa. Reafirmo por ahí que, no sé, algo, digamos, pragmático, ¿no? Como si yo quiero mejorar mi salud, pues tengo que reafirmarlo yendo, por ejemplo, diario 20 minutos a correr aquí a la vuelta en mi parque. El día en que yo dejo de hacer eso o paso meses sin hacerlo, entonces estoy reafirmando algo, solo que estoy reafirmando otra cosa. Pero ahí estoy reafirmando sedentarismo o que yo no puedo o un cuerpo enfermo. Y es complejo. Esto es lo que les digo, que el gran salto cuántico ya después de hacer sanación, de tener info, de hacer un montón de cosas, es la elección. Y está en nuestras manos elegir hacerlo cada día. Y no es fácil elegir cada día. De hecho, elegir a Dios yo creo que es de las cosas más difíciles para el ego. Y va a entrar resistencia, y van a entrar creencias, y van a entrar patrones. Pero esto es lo que nos dice Dios en el libro. O sea, requiere un esfuerzo y un deseo de aprender. Para escuchar la voz de Dios todo el tiempo requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra disposición. Eh, Hoy creo que hablaba ahorita con Lili, que se conectó, que Lili está en la mentoría de Revela tu Poder. Y estábamos charlando hace ratito y le decía esto de que Dios es como una pareja, o sea, o como un amigo. Si yo no le mando mensajes diarios a mi pareja, mi vínculo se va a ir a la goma, porque no estamos hablando, porque yo no sé en qué está, porque yo no tengo idea de en qué anda ese hombre o esa mujer. Entonces tengo que continuar ese vínculo y es un esfuerzo construir mi vínculo con esa pareja o con esa amistad. Todo lo bueno requiere un esfuerzo, pero no un esfuerzo como la creencia del esfuerzo y el sacrificio, sino que requiere que yo le ponga energía, requiere de mi disposición. Y eso es lo único que Dios nos pide. O sea, Dios nos pide nuestro corazón. Y por ahí tal vez es lo más difícil de entregar a veces, pero es lo que día a día tenemos que estar dispuestas a ofrendar. Y no como una ofrenda de sacrificio, sino como decir, aquí estoy todos los días, aquí vengo a entregarme. ¿Cómo me quieres usar, Dios? ¿Cómo te puedo servir el día de hoy? ¿Cómo puedo estar al servicio de la luz el día de hoy? ¿Cómo te puedo escuchar el día de hoy? Mándame señales hoy de que hoy estás conmigo. Y pidan y se les dará, eso ya lo sabemos. Si uno pide, Dios nos responde siempre, Dios nunca nos deja, somos nosotros las que nos vamos. Entonces está bueno que empecemos esto, a reconocer que es posible escuchar a la mente recta, a la mente de amor, a la mente de verdad, no a la mente de dolor, no a la mente de separación, pero va a requerir vigilar nuestra mente, estar todos los días mirando qué empecé a pensar, que ya me empecé a sentir mal y creo que tengo unas creencias de separación tremendas y tengo miedo a no poder y tengo miedo a no tener el dinero. Y en ese momento cuando me detecto pensando así, hago el esfuerzo de decir, elijo frenar, elijo soltar este pensamiento. Creo que ya les he dicho esta frase, pero ¿qué quisiera Dios que piense que no he pensado? ¿Y qué quisiera Dios que yo no piense que pensé? O sea, ¿dónde estaba mi mente encaminada? Y en ese momento es súper simple, estoy eligiendo regresar a la mente de amor. Ok, esto no quisiera Dios que piense. Dios no quiere que piense que no puedo. ¿Qué quisieras que piense? Y te va a caer la respuesta. Y por ahí Dios te dice, estate en paz. Por ahí Dios te dice, quisiera que pienses que puedes. Y por ahí en el día estás en tu WhatsApp, estás ahí scrolleando y te cae un reel y Dios te mandó algo en ese mensaje. Te escribió alguien y te dijo algo. Dios está en todo y en todos y siempre nos va a estar hablando. Y así es como vamos regresando conscientemente a esta mente. Y por eso me lleva al paso número 3, cultivar diario el amor y la entrega, el amor incondicional y la entrega a Dios. Y ese amor incondicional es también con nosotras mismas y nosotras somos parte de esa creación. Entonces, buscar a Dios es reafirmar el amor en nosotras, es reafirmar
hacia dónde queremos caminar, qué voz queremos escuchar, qué queremos crear en nuestra vida. Y claramente si elegimos tener a Dios a nuestro lado, todo lo que vamos a crear va a ser maravilloso y va a ser expansivo y va a ser luminoso. Y cuando no lo elegimos, Dios, me imagino que le ha de doler. Y un curso de milagros también lo dice, pero nos da libre albedrío y nos lo permite. Porque Dios tiene la certeza, un curso de milagros habla de todos los hijos de Dios como la filiación, como filo, ¿no? Como filio, como hijo, la filiación. Y cuando toda la filiación regrese a la unidad, no va a haber necesidad de curación, no va a haber necesidad de milagros, porque los milagros de hecho son una respuesta de la curación. No va a haber necesidad tal vez incluso del Espíritu Santo, que es este ente que es como de servicio y de ayudarnos a sanar. Y Dios sabe que la filiación va a volver a la unidad. Dios no tiene prisa. Dios sabe que vamos a regresar y que estamos regresando y que estamos entrando a una era luminosa como colectivo, como planeta, como mujeres y hombres. Pero sí está en nuestras manos elegir ese amor y esa entrega y elegir volver a ese estado de unidad, a ese estado de presencia, de volver al conocimiento y salir de la percepción, que parte de esta mente que les decía. La percepción parte de esa mente separada y de esa voz que elegimos crear. Y por eso ese amor y entrega es dejar de elegir escuchar esa voz y ese miedo y empezar a entregarle a Dios cada una de las situaciones de nuestra vida, teniendo la certeza de que Dios siempre va a resolverlo. Por ahí si ven en Instagram, antes de esta clase subí unas historias de una de las chicas de la mentoría y les comparto también esto porque yo creo que cada que nosotros escuchamos un milagro, ese milagro es para todos. Cuando yo escucho un milagro, puedo darme cuenta de que Dios sí está obrando. Y por ahí yo no lo veo y por ahí yo no lo siento, pero no quiere decir que Dios no está obrando en mi vida, ni que Dios no puede obrar todavía más en mi vida, que simplemente yo tengo que abrirle la puerta. Y les decía que subí unas historias porque una de las chicas de la mentoría tuvo milagros muy hermosos. Hace 3 días no tenía el dinero para pagar su renta, pero ella estaba con una certeza y confiando y orando y rezando y entregándole a Dios y pidiéndole, porque ella trabaja en bienes raíces, ¿no? Y pidiendo porque Dios trajera a las personas que necesitaban de ese alquiler, a las personas que iban a hacerle bien al dueño y a las personas que querían y necesitaban ese hogar. Y yo le decía, entrégalo, Anto, entrégaselo a Dios, confía. Y yo nunca tuve dudas, o sea, yo tenía certeza de que Dios la tenía sostenida porque Dios nos sostiene en cada instante, en cada momento. Y hoy me mandó la hermosa noticia de que logró rentarlo, de que pagó la renta de un solo tajo porque había tenido que dividirla meses antes porque no tenía el dinero, de que le alcanzó para irse con sus amigas a la playa a disfrutar. Y lo comparto con tanto amor y emoción porque el milagro de una es el milagro de todas. Cada que alguien dentro de la afiliación vuelve a Dios, estamos cada vez más cerca a todos. Por eso es tan expansivo cuando muchas personas empezamos a trabajar para Dios. Y por eso está este poder de decir, el sol sale para todos. No, o sea, si a ti te va bien, yo sé que nos está yendo bien. Yo sé que Dios está obrando. Entonces, nada, les comparto ese milagro y también aquí, ¿no? Como decir, cuando uno realmente se rinde y entrega y confía, Dios obra. Y cuando uno elige su grandeza, Dios va a obrar. Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a traer milagros a nuestra vida y los milagros son el curso natural para los hijos de Dios. Entonces, de hecho, deseo que ocurran tantos milagros alrededor de mí, a través de mí, para todos, que en un punto, de hecho, el libro dice, los milagros van a dejar de verse como un milagro, porque es el curso natural, es como decir que respiramos todos los días, que por ahí no lo vemos ya como un milagro, porque es lo de día a día, ¿sí o no? Entonces, traigo esto también para compartirles esa energía linda, porque Dios está obrando en cada instante y hay que seguir teniendo fe y hay que seguir confiando de que si esto le pasó a mi hermana, si esto le pasó a mi hermano, el siguiente soy yo, la siguiente soy yo. Y Dios me va a dar todo lo que le estoy pidiendo y Dios tiene un montón de luz para darme siempre que yo tenga el corazón dispuesto a recibirla. Y por eso lo traigo aquí y lo único que tenemos que hacer es quitarnos del medio, es permitir que Dios entre y que Dios y su espíritu obre, porque en el silencio obra el espíritu. Cuando aquieto mi mente, cuando dejo de escuchar a esa separación, a ese ego. Ay, sí, dice que no me escucha. ¿Las demás me están escuchando bien? Sí, ok, Clau dice que sí. Adri también, Lili también. Tal vez es tu micrófono, sí, porque de hecho al inicio cuando hablamos no te escuchaba yo muy bien. Tal vez puede ser eso. Me voy a pegar un poquito más.
tal vez te ayuda. Bueno, seguimos. Entonces es esto, es esta, ¿cómo podemos empezar a tener prácticas para esta reconexión? Y les pongo 3 cosas que yo considero importantes. Oración contemplativa, o sea, oren de la forma en la que lo sepan hacer, pero hagan espacios de oración. Hace como 3 semanas charlaba con una señora con la que estaba en consulta, o sea, que trabajé con ella, pues, y ella me decía que no tenía mucho tiempo, o sea, que ahora que estaba en vacaciones sí tenía tiempo de orar y de buscar a Dios, pero que no siempre se tiene ese tiempo, que ahora que ella es profesora, que iba a empezar a dar clases y que por ahí se le iba a complicar. Y de nuevo, ¿qué es lo que decía la diapositiva anterior? ¿Qué requiere Dios? Esfuerzo diario y ganas de aprender. Entonces, cada día vale la pena esforzarme por fortalecer mi vínculo con Dios, así sean 2 minutos de mi día. Pero si yo todos los días le hago 2 minutos, es mejor que no hacerle ni siquiera 1 minuto de mi vida. O sea, es hacer el esfuerzo. Por eso es compromiso, por eso Dios requiere compromiso, por eso Dios busca a los valientes, a aquellos que quieren buscarlo, a aquellos que tienen sed de más, sed de crecer, sed de Dios, sed de expandirse. Entonces, oración contemplativa, o sea, esténse en su silencio y escuchen a esa voz. Cuando tú te escuchas, me escuchas, dice Dios. Entonces, escuchémonos. ¿Cómo estoy hoy? Esa puede ser una oración. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la emoción que tengo en el corazón? Por ahí hay algo que tenga que sentir. Voy, lo siento. Siento la emoción, te la entrego, Dios. Por ahí esa meditación contemplativa es leer algo de Dios. Por ahí es directamente hablarle a Dios y decir, Dios, y también le decía a Lili hace rato, yo le hablo a Dios como un amigo. Ay, Dios, mira, hoy me pasó. Y lavando los platos, o sea, tampoco tiene que ser tan rígido. A veces pensamos que me tengo que sentar en un altar y poner el libro y prender la vela y prender el incienso. Y bueno, se los traigo porque es lo que yo hice muchos años. O sea, para mí era un tema ritualístico muy pesado, que prendo la vela, que me sahumo y perdón, y toco mi flauta y toco el tambor media hora y claro, me había llenado de un montón de cosas por ahí totalmente innecesarias, cuando realmente a Dios se lo busca en cualquier momento y en cualquier instante y de la forma más simple posible. La verdad se caracteriza por ser simple. El ego es el que complica todo. Y era un autosaboteo tremendo, porque claro, si tenía que dedicarle 1 hora y media de mi día a cada paso de lo que según yo era mi ritual de conexión con Dios, estaba frita, porque el día que tengo un montón de cosas que hacer no tengo 1 hora y media. Entonces, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, lo que yo pueda y quiera ofrendar ese día a mí misma, a mi conexión con Dios. Y puede ser lavando los platos y decir, Dios, mira, hoy me he sentido así, hoy me he sentido así, esto me está pasando, ¿qué quisieras que piense? ¿Qué quisieras que no piense? ¿Cómo puedo servir hoy? Bueno, y si nos podemos hacer el espacio de estar ahí con la vela, buenísimo, pero oremos, busquemos a Dios. Y también una forma muy linda de conectar con Dios, que lo aprendí también el año pasado ahí de un rabino, es contemplar la creación. Por eso nos hace también salir a mirar a los pájaros, salir a ver los árboles, porque cuando tú ves la creación te conectas con el creador. Y a veces ahí es donde se abren más los espacios también de que el corazón habla y dices, qué lindo el aire, oh, los pájaros, gracias Dios por la vida, bueno, buenísimo. La forma que nos sirva. Y si hay un día donde tenemos más tiempo, buenísimo, entreguémoslo, ofrendémoslo, vivámoslo. Y si hay un día donde solo tengo 1 minuto lo hago, pero lo hago día a día, porque mis acciones diarias reafirman lo que soy. Entonces, ¿quién quiero ser? ¿Quién soy? ¿Quién elijo ser en cada instante? Ahí está ese esfuerzo y esas ganas de aprender y de crecer que Dios nos pide, no hay más. La autoobservación, por supuesto, y por eso pongo el libro. A mí me gusta mucho escribir lo que voy pensando, observar mis pensamientos. Y la clave de la sanación es observarnos para saber por qué pienso como pienso. Eso me va a llevar a entender qué siento cuando pienso esto, cuando empecé a sentir esto, cómo atravieso esa emoción y bueno, ahí va el proceso, ¿no? Entonces, autoconocimiento, observémonos, por ahí escriban, detecten pensamientos, emociones y veamos si surgen de la mente de separación, veamos si esto que estoy pensando y sintiendo viene de Dios o viene del ego. Y la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que vienen del ego, ¿ah? Porque nos está haciendo por ahí sentir mal o no me está expandiendo. Y si es algo que me está expandiendo y me da paz, buenísimo, sé que estoy conectando con la voz de Dios dentro de mí. Y tengamos también momentos de reflexión. O sea, yo todo el tiempo, ahora le decía antes de que cuando empezamos, le decía a Clau que me propuse leer
un fragmento de un curso de milagros al día, que los fragmentos son una hojita, dos. Entonces ya tengo mi libro de cabecera, o sea, yo todos los días le dedico 10 minutitos a esa lectura sagrada, o estoy leyendo el de Hariri, por ahí ya en la tarde después de comer me leo 3 páginas. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser un capítulo al día, no tiene que ser 15 minutos a fuerzas cada día. Soltemos esa rigidez y esas ideas que a veces nos autosabotean. Voy a hacerle espacio, por ahí 2 veces en la semana. Por ahí no me voy a poner ni el día, ni la hora, ni los minutos exactos, pero sé que 2 veces a la semana quiero buscar a Dios así. Quiero leer, quiero reflexionar, quiero tener un buen libro que me ayude a conectar con Dios. Entonces yo tengo el libro que me ayuda a entender acerca de espiritualidad y de nivel de conciencia, esos son los que estoy ahorita, ¿no? Y tengo el libro que diario me ayuda a buscar a Dios. Entonces yo ya sé que agarro uno de mis 2 herramientas en el botiquín y que por ahí tenía ansiedad el otro día y me puse a leer el curso de milagros y les juro que se me fue la ansiedad, porque claro, me di cuenta que estaba entrando en separación y tenía miedo. Entonces, escuchar y leer en este caso la palabra que Dios me quiso compartir ese día, pues me trajo paz y me nutre y me permite nutrir a esta comunidad y a las mujeres con las que trabajo y me da ideas. Incluso les tiro este tip porque sé que tengo aquí a que Clau crea contenido, que Adri también. Le pido ideas de reels todo el tiempo. Le digo, ay Dios, a ver, o estoy leyendo algo y me inspira, uy, debería hacer un reel de esto, voy y lo hago. Ay Dios, ¿de qué debería hablar este mes en la comunidad? Porque yo mes a mes planeo las clases, ya saben, qué va el hilo conductor de las 2 clases, qué va a ser el mini reto. Y también a veces planeo mi contenido en redes basada un poquito en lo que estoy compartiendo acá, en de qué vamos a hablar. Entonces pido inspiración, Dios, ¿de qué debería de hablar este mes? Bueno, me va a caer la respuesta. Y por ahí no me cae en ese momento, me cae el otro día y en un momento hago match y es como, ya está, ya Dios me dijo qué le gustaría que diga, ¿no? Y en el mes va saliendo. Y es así, entonces tengamos esa relación fluida con Dios, pero claro que necesitamos inspirarnos, porque por ahí si yo no leo nada, no sé nada, no veo nada, no aprendo nada, no sé mucho de qué hablar, pero si me abro a estudiar y a recibir conocimiento, voy a saber qué compartir, porque de nuevo, ¿qué es lo que les decía del conocimiento? El conocimiento es la verdad y el conocimiento Dios nos lo da o nos lo comparte justamente para compartirlo. Entonces, esa es de hecho nuestra sed natural, cada que aprendemos algo nuevo lo queremos ir a compartir porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, si yo pido más luz, por eso esa es la lógica, que sea para compartir, porque cuando yo vaya y la comparta, se va a expandir. Entonces, cuando Dios ve que te está dando luz y tú efectivamente vas, la usas y la compartes, Dios dice, le va a dar más luz. Mira, te tiro esta idea. Mire, yo me imagino a Dios así como, toma, 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 te voy a dar todo. Así que busquemos libros, audiolibros, PDFs, cursos, lo que sea que nos haga tener esta reflexión. Si se puede diario, qué mejor, pues si no, cada 2 días, cada acá que ustedes elijan hacer ese espacio. Y les voy a dejar ahí un ejercicio práctico que les dije que iba a incluir en esta clase de cómo empezar a reconocer, que bueno, para ya lo venimos hablando y seguro ya lo agarraron, pero como escrito, digamos, si le ponemos pasos, ¿no? Ejercicio práctico para ver cuándo estamos en la mente de separación. Entonces, el primer paso es reconocer, ¿no? O sea, que estoy eligiendo la separación. ¿Y cómo voy a saber que estoy en separación? Porque mi antena, que son mis emociones, me van a avisar, o sea, me voy a empezar a sentir mal. ¿Cuáles eran las características de esas emociones? Que les dije, no, pues ansiedad, miedo, desesperación, desesperanza, o sea, voy a estar sintiéndome mal. Entonces ya mis emociones me están diciendo que estoy pensando algo negativo. Entonces en ese momento reconozco, ok, estoy eligiendo, y por eso les pongo esta frase, estoy eligiendo la separación porque ahora estamos tomando conciencia de que estamos eligiéndola. Por ahí antes de esta clase decían, bueno, ubico que estoy en separación. Hoy les traigo esto, es una elección. Nosotros elegimos todo el tiempo. Cuando no elegimos, bien dicen, el silencio también habla. Cuando un silencio también es una respuesta. Cuando nosotros estamos en silencio con Dios, estamos hablando de que no quiero estar ahí, de que no lo quiero buscar. Entonces nosotros elegimos todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Ahora que somos conscientes, cuando me doy cuenta que estoy teniendo esa emoción negativa, me doy cuenta que estoy eligiendo la separación, que hay una parte de mi mente que automáticamente está eligiendo ese dolor, que está eligiendo que yo retroalimente estos pensamientos y no me culpo, por eso lo pongo así, ok, y me digo que reconozco que estoy eligiendo la separación. Ahí ese cambio de conciencia ya es abismal, porque cuando yo elijo me doy cuenta que estoy teniendo, que está en mis manos, ¿sí o no? Que yo lo elegí. Y de hecho ahora voy a hablaros un poquito más de esta palabra que trae un trasfondo
con un textito ahí de un curso de milagros, pero entonces me doy cuenta de esto, lo elegí, estoy eligiendo la separación. Me voy al paso 2, me detengo, hago lo que tenga que hacer, respiro conscientemente y salgo del impulso de esta elección. O sea, digo, ok, estoy pensando que no voy a tener clientes y que no voy a tener dinero. Bueno, estoy eligiendo la separación, respiro, me detengo, salgo de esta historia y voy a entregar a Dios. Dios, te entrego esto. Me siento en ese momento, freno, estoy lavando los platos, bueno, en ese momento, Dios, te entrego esto. Y podemos decir esto, Dios, muéstrame esto desde tu mente. Muéstrame esto desde tu mente. Dios, ¿qué pensarías tú de esto? Porque la mente de Dios es nuestra mente, solo que no elegimos escucharla, pero Dios está ahí, es lo que les decía al inicio, es la voz del Espíritu, es la voz de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, siempre vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y por eso me tengo que detener y hacer silencio y escuchar. Y ahí digo, Dios, muéstrame esto desde tu mente. Permíteme ver esto desde otra perspectiva. Y recibo. Ese es el paso 4. No forzamos respuesta, no esperamos, no ponemos una expectativa que Dios me diga, hija mía, todo llegará. No. Por ahí la respuesta es que me llega una emoción y la tengo que liberar y la lloro. Por ahí la respuesta es silencio. Y en ese silencio voy encontrando algo más. Solamente permito lo que tenga que llegar después de haber elegido conscientemente hacer esta entrega. Dios, muéstrame esto desde tu mente. Y es más, por ahí si la respuesta no hay nada y siento paz, buenísimo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Esto es lo que yo quisiera que veas de tu mente, la paz, que no tienes que estar alterada, que confíes, que hagas silencio, ¿no? Entonces ahí quito expectativas y simplemente permito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no cambio la situación, cambio la mente desde la que la miro. Y es justo lo que siempre les hablo, la percepción. Cuando yo cambie mi percepción, esto que se los digo también, que dice un curso de milagros, un milagro es un cambio de percepción. Entonces, si yo puedo cambiar la percepción desde la cual miro, puedo cambiar mi vida. Y ahora profundizando, ya sabemos la diferencia entre percepción y conocimiento. Pero por eso ahorita existe la percepción, porque tengo que percibir diferente para poder dejar de sentirme mal, hasta que lleguemos de nuevo al conocimiento. Y cuando uno ya tiene conocimiento de algo, se erradica la percepción. O sea, si yo digo, yo que tengo fe en Dios, por ahí en este momento es una percepción, pero el día en que yo lo sepa, lo vamos a saber. O sea, uno sabe cuando ha sentido a Dios y cuando no lo ha sentido. Es como, como siempre les digo, ¿no? O estás embarazada o no estás medio embarazada. O sea, o crees en Dios o no crees en Dios. O lo conoces o no lo conoces. Y cuando alguien conoce a Dios, te dice, yo conozco a Dios, o sea, yo lo he vivido, yo lo he sentido, o sea, a mí nadie me puede contar lo que es sentir a Dios, pero por ahí hay gente que nunca ha tenido un contacto con Dios, dice, pues ni idea, yo me imagino que debe existir ese hombre, que qué sé yo, que quién será. Entonces, estoy en percepción, por ahí no sé si existe o no, pero el día en que yo sé, el día en que yo tengo conocimiento, se acaba la duda, se acaba la percepción y la situación se transforma. Entonces, por eso, hoy, hasta que no sepamos, porque de hecho yo creo que ninguna de las que estamos aquí sabe muchas cosas, si no ya estaríamos iluminadas. Qué lindo, Adri, amén. Es eso. Si ya supiéramos, ya nos habríamos iluminado. Entonces, claramente hay un montón de cosas que yo todavía no sé, porque si las supiera, pues no sé, tal vez tendría más fe, tendría otras cosas, qué sé yo. Hoy yo creo que tengo fe, hoy yo siento que hay muchas cosas que he trascendido, pero claramente seguramente va a haber un nivel más arriba de esta fe. Siempre hay más que Dios nos puede dar porque Dios es ilimitado. Entonces, mientras tengamos la percepción, elijamos desde dónde queremos ver, o sea, elijamos correctamente. Y de hecho, no sé si lo puse en esta o en la diapo que sigue, pero en esto de la elección, eso mencionaba este capítulo que estamos viendo del libro. Cuando hay elección, miren, aquí está. Sabía que la había puesto en algún lado. Elegir implica que la mente está dividida, porque, y es más, les quiero leer ese fragmento, porque miren, por algo tengo yo aquí el libro, pero esto de elegir me pareció muy poderoso. Miren,
Sí, dice esto, elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados, a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual sí habla el Espíritu Santo. Entonces es esto, o sea, mente separada es que puedo elegir, porque el conocimiento sabe, no hay nada que elegir, ya es. Cuando hay una elección que hacer es porque la mente está dividida, y eso es algo que vamos a tener que estar haciendo mientras estemos encarnadas, porque estamos en un mundo dual y porque hay que volver a esa unidad. Entonces sí podemos elegir, y Dios nos invita a elegirlo constantemente. ¿Y qué es esto que les vengo diciendo hace varias clases? Tú eres el reino de los cielos. O sea, la transformación está en reconocer esto, que nosotras somos el reino. Y esto viene tal cual del libro. Tú permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrara en tu mente, por lo que necesitas una nueva luz. Y para eso tenemos la voz de Dios. Por ahí me acuerdo que les compartí una oración que decía esto, como Dios, por favor elimina los retazos de miedo que aún conservo en mi mente y atraviesa las murallas que yo misma elegí levantar. Y no es que hayamos dicho, elijo levantar una muralla contigo, Dios, pero bueno, hemos vivido tantas cosas como almas que por algo estamos en esta separación. Entonces, hemos permitido que esa oscuridad se infiltre en la mente y de hecho elegimos crear una voz falsa, que era la primera voz que les decía, la voz del ego. Por eso Dios nos dio su voz, su espíritu, para que podamos escuchar algo diferente. Y aquí les traigo esto, también un poco anclado a esto de la elección. Dios no guía, porque eso implica que hay una manera correcta y una incorrecta. Una a escoger y una a evitar, lo bueno y lo malo. Y Dios no está en dualidad ni en separación. Es un estado de conexión y la voluntad es libre. O sea, Dios lo que hace es compartir su perfecto conocimiento con nosotras. Y eso nos ayuda a salir de la percepción hasta que conozcamos. Y de hecho nosotros conocíamos hasta que elegimos separarnos, hasta que elegimos venir a experimentar y alejarnos de ese creador. Entonces, Dios no guía, Dios comparte. Dios nos comparte. De hecho, y bueno, tal vez en un poco contradictorio, porque ¿qué hizo? No sé, si pienso en el Maestro Jesús que vino a dejar enseñanzas, si pienso en, no sé, este libro, pues sí es una guía, ¿no? Pero en realidad es el conocimiento, es conocimiento compartido, o sea, vinieron a decir conocimiento que se nos había olvidado. Entonces, es esto, es como pidamos a Dios que nos comparta su conocimiento y elijámoslo, elijámoslo en cada momento que podamos. Y aquí voy a hablar un poquito de esto, de la mente recta, que esto que les decía, la mente falsa, la mente recta. La voz del Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios? O sea, como les digo, Dios no es arrogante, entonces no da órdenes. O sea, la voz de Dios jamás nos va a ordenar algo, porque tenemos libre albedrío. No exige porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. No hay nada a lo que vencer. O sea, esto ya es un nivel superior a estas dicotomías que nosotros tenemos de la batalla del bien y el mal, de trascender, lo que es que simplemente lo que es verdad es. El conocimiento simplemente es. No hay nada ni a nadie a quien vencer, porque no hay ataque. Dios no reconoce ese ataque, no existe. Y la voz es ese recordatorio, la voz de Dios es el recordatorio de lo que es, del conocimiento, de la verdad. Esta es una frase que saqué tal cual de, bueno, estas son, les dije que iba a haber bastantes textitos por ahí que son esto tal cual lo decía el libro, y esto también lo dice. Bueno, yo les puse aquí, no pierdas de vista tu alma, o sea, nosotros en este esfuerzo que tenemos que hacer continuamente es recordar nuestra alma, recordar nuestra grandeza, recordar, recordar, recordar. ¿Y qué dice el libro? No, nosotros no podemos perder nuestra alma, pero podemos no conocerla. Ay, de hecho creo que también le mencioné esto a Lili hoy, bueno, es que traigo fresco este capítulo porque lo leí ayer. Entonces, no puedes perder tu alma, pero puedes no conocerla. Te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. Solamente es elegir, de nuevo, la mente recta, lo correcto. Alejarnos de los pensamientos falsos.
Pero nosotros no podemos perder. En una parte del libro dice, el reino está totalmente protegido y resguardado para ti. El reino está ahí intacto. O sea, tu reino interno, tú que eres el reino de los cielos, tu grandeza, tu luz, está intacta. Nunca se perdió. Nunca estuviste rota, nunca estuviste dañada, nunca ha habido nada malo en ti. El reino está intacto hasta que tú elijas correctamente salirte de esa mente de miedo y recordar lo que es salir de la percepción para volver al conocimiento y pedirle a Dios que te comparte ese conocimiento. La mente recta, que es la voz del Espíritu Santo, es y esto lo dice el libro así, es el último nexo de conexión que te queda con Dios. Es la única forma que tenemos de seguir hablando con Dios. Es una comunicación que podemos interrumpir, pero no destruir. Entonces podemos pasárnoslas un mes completo enojadas con Dios y rezongando y diciendo, maldita vida, ¿cómo puede ser? Pero no porque yo no le esté escuchando, quiere decir que se fue. Porque la voz de Dios no puede ser destruida y porque nosotros no nos creamos a nosotras mismas. Entonces, Dios sigue habitando dentro de mí y esa voz que Dios me dio está ahí. Ahora solo tengo que elegir correctamente y elegir volver a escuchar esa voz interna. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestra decisión. Y esto decía el libro, se toma sobre la base de ¿qué llamada es más importante para ti? ¿Qué es más importante para nosotras? ¿La llamada del día a día? ¿La llamada del miedo? ¿La llamada de la prisa? ¿La llamada del no puedo? ¿La llamada de yo lo tengo que hacer sola? ¿La llamada de estoy enojada? ¿O elegir hacer un minuto de mi día para Dios? ¿Qué llamada es más importante para mí? ¿La llamada de la voz falsa o la llamada de la voz de Dios en mi vida? Y eso es lo que hace toda la diferencia. Que la voz del Espíritu está ahí, que mi alma no se va a perder, que esta es mi conexión con Dios y que no se puede destruir. Pero para yo accesar a la mente recta necesito de mi decisión. Por eso vuelvo, les repito, les reitero, les afirmo lo que les decía hace rato. Dios solo necesita disposición. Mi disposición y ganas de aprender. Porque todo esto es un aprendizaje nuevo, que en realidad solo estamos recordando, no estamos aprendiendo nada nuevo, estamos desaprendiendo lo que creímos y recordando lo que es verdad, recordando el conocimiento. Pero para eso Dios necesita mi decisión. Donde yo no dejo entrar a Dios, Dios no va a entrar. Dios es tan respetuoso y nos ama tanto y nos dio tanto libre albedrío que si yo no lo llamo, Dios me deja que no lo llame. Dios me deja interrumpir la conexión. Dios me deja perder mi alma. Y Dios sigue guardando mis tesoros. Y Dios sigue guardando y esperando por mí. Hasta que mi decisión sea día a día elegirlo. Y eso implica elegirme. Por ahí entonces llevo años que no quiero ir al gimnasio. Y bueno, por ahí entonces empiezo. Y va a estar cañón y por ahí me cuesta un montón todos los días hacerlo, pero entonces, ¿qué llamada es más importante para ti? Porque hay que honrar nuestro templo, porque hay que honrar el alma, porque hay que cuidar la mente. Entonces, son distintas aristas y es un trabajo complejo. Es complejo, yo lo sé, porque estamos todas en esto. O sea, día a día seguir eligiendo esto es tremendo. Pero nosotros, y en el libro también lo decía, y creo que se los he compartido, pero valemos la pena el esfuerzo. Vale la pena y hemos olvidado que hay algo que sea digno de esfuerzo. O sea, ¿qué es digno de un esfuerzo continuo si no somos nosotras? Tiene que iniciar aquí, tiene que iniciar con nuestros corazones y con quienes estamos eligiendo ser. Entonces, les traigo más frases de un curso. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. Por ahí ya llevamos un montón de tiempo dormidas, por ahí ya llevamos un montón de tiempo sufriendo, un montón de tiempo no eligiendo la llamada correcta. Entonces, el ego que me dice, ay, no es que quiero descansar, no, mañana ya lo hago, no, es que hoy estoy a full. Pero ese descanso que tu alma realmente necesita no va de venir de dormir, sino de despertar, de día a día elegir a Dios, de elegirte a ti. ¿Y Dios qué nos está diciendo hoy? Por eso elegí estas frases. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. Pero ambos tenemos que responder en la misma mente para que te comportes como yo me comporté. ¿Cómo se comportaría Dios? ¿Qué haría Dios en mi situación? ¿Qué haría Dios con este problema que tengo? Yo no me puedo comportar como Dios se comporta si yo no estoy en la misma mente, si yo estoy en la mente de la separación.
Pero Dios me sigue reafirmando, pero tú eres la luz del mundo junto conmigo, somos uno. Y esto lo puse hace unos días ahí en la comunidad que tengo en Instagram. El poder de nuestra motivación conjunta, es lo que nos dice Dios hoy, está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Porque para Dios no hay imposibles, porque el llamado de Dios es el llamado a lo ilimitado. Y cuando estamos sufriendo, nos estamos identificando como limitadas, como seres chiquitos, nos estamos relacionando desde la pequeñez. Pero no hay manera de que yo sea limitada, porque yo soy hija de Dios. El llamado a Dios es el llamado a lo ilimitado, es el llamado a la expansión, a los milagros, a la abundancia, a la paz, a la plenitud. Y aquello que incluso está más allá de lo que mi mente humana puede creer. O sea, nuestra mente humana jamás va a poder pedirle a Dios la inmensidad que nos puede dar. No tenemos ni un 1% de ápice de la idea de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y le pedimos ahí en chiquitito, ay Dios, mándame los 100 dolaritos de hoy. Y está bien, Dios sabe que necesito los 100 dólares. Dios sabe. Dios no ignora nuestras necesidades. Dios sabe que tengo que pagar la renta y Dios sabe que tengo que comer y que pagar a mis hijos y que... Pero eso no es importante para Dios. Y Dios igual nos lo da. Dios siempre nos sostiene. Y en esos momentos de más dolor y miedo, siempre ha aparecido el dinero, siempre ha aparecido una mano que me sostiene, siempre he tenido a mis padres, siempre he tenido a mis amigos, siempre ha habido algo. Y lo que puede darnos está más allá de lo que podemos siquiera creer, pero no más allá de lo que se puede lograr, porque Dios todo lo puede. Entonces, que esta clase sea una inyección de certeza, de decir, si yo trabajo con Dios, todo se puede lograr. Yo sola no voy a poder. O sea, mi ego ya no puede más solo. Yo ya no puedo seguir pensando que yo tengo que hacerlo, que yo tengo que poder, que yo tengo que salir, que esté en mis manos, que cuando al fin ya lo haga ya voy a tener la paz, que cuando ya al fin esté esto, entonces ahí sabré que Dios estuvo, porque Dios siempre está. Y lo único que tengo que hacer que es quitarme del medio, permitir que Dios obre y saber que siempre va a haber más cosas que se pueden lograr, aunque yo ni siquiera lo pueda vislumbrar, porque Dios es así, es inmenso. Y nos permitió, como siempre les digo, ser co-creadoras. Y qué regalo más grande que nos permitió ser co-creadoras. Pero hay un punto hasta el cual llega nuestra capacidad de crear. Porque donde entran los milagros, esos son obra de Dios. Entonces yo solamente soy un canal que facilita y que se abre a recibir esa luz. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna tiene una reflexión? ¿Algo que nos quiera compartir aquí entre todas? Bueno, vamos bien. Entonces, ya les dije que hoy vamos a hacer una meditación. Va a ser una meditación cortita, pero tenía muchas ganas de hacer una práctica para conectarnos con esta mente de Dios, para permitir que Dios entre hoy. Entonces, si estamos listas, me encantaría pedirles que juntas con nuestro corazón, pues cerremos nuestros ojitos, que nos permitamos entrar en presencia, respirar y exhalo. Me permito conectarme con aquí, con ahora. Y les voy a pedir que entre todas visualice cada una cómo su corazón se enciende. Y vamos a conectar nuestros corazones hoy, todas las que estamos aquí en este instante, y cualquier mujer que lo vea grabado también está conectada aquí. Conectemos nuestros corazones y con ese corazón vamos a llamar a Dios. Vamos a invitar a Dios. Como cuando iniciamos, sabiendo que donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo siempre estoy. Y Dios ha estado aquí con nosotras en cada instante, en cada momento, en cada palabra, en cada circunstancia. Hace unos días que estoy viendo The Chosen y Juan el Bautista le decía a uno de los apóstoles que dentro del sermón de Jesús, Jesús había tenido algo ahí para él. Y yo tengo certeza de que Dios hoy a cada una nos dio muchos regalos, nos trajo entendimiento, nos permitió compartir. Ahora que tenemos más claridad sobre cuál es esa mente de separación,
Me encantaría pedirte que busques en tu corazón, que traigas una situación que hoy quieras entregarle a Dios. Tal vez es tu situación financiera, tal vez es tu emprendimiento, tal vez es tu mamá, tal vez es tu pareja, tal vez eres tú misma. ¿Cuál es esa situación que hoy, que estos días te ha generado estrés, ansiedad, miedo, angustia? ¿Cuál es esa situación que viene perturbando tu corazón? Tráela a tu mente y te voy a pedir que analices qué emociones trae esta situación. Te invito a que con tu corazón, si lo quieres decir en voz alta, ahí para ti está bien. Si lo quieres decir simplemente con tu corazón, te digas a ti misma, elijo ver, elijo sentir, sé que ver es bueno para mí. ¿Cuál es la emoción que tengo que sentir que ha estado perpetuando este conflicto? Porque de hecho los pensamientos se siguen creando porque esta emoción está activa. Y en cuanto yo la pueda sentir, esos pensamientos van a desaparecer. Y por ahí detectas miedo, enojo, tristeza, desesperanza. Y te voy a pedir que te conectes con esa emoción, que abras tu corazón a sentirla, a sentirte, a simplemente experimentar. Vida, dame más de esto, vida, me doy el permiso de sentir esta emoción. Y por supuesto, vamos a invitar a Dios. Dios, ¿tú qué harías con este dolor? Dios, ¿qué debería pensar en esta situación? Dios, ¿qué no te gustaría que yo siga pensando de esta situación? Y si me viene una emoción, Dios, te entrego esta emoción. Me rindo a sentirla, te pido que tú me ayudes a transformarla. Y te pido que tú llenes este vacío, que tú llenes este espacio dentro de mí. Te pido que me llenes de tu certeza, de tu paz. Te pido que me ayudes a incrementar mi fe. Dios, dame tus ojos para verme como tú me ves. ¿Cómo me ves tú? ¿Y cómo se ve esta situación ante tus ojos que son inmensos y que todo lo pueden? Ayúdame a ver con tus ojos. Hoy te entrego esta situación. Hoy pongo en tus manos este conflicto, este miedo, este dolor. Y elijo hacerlo diferente. Elijo confiar en que si yo me quito y me hago de lado, estoy haciendo espacio para que entres tú. Elijo soltar el control. Elijo soltar el miedo. Elijo soltar la tristeza. Y en este momento te dejo obrar. Te pido que obres en mi vida y te doy permiso de hacerlo.
te pido que lo hagas, porque sé que tú respetas todas mis decisiones. Pero quiero saber cómo se ve tu decisión y cómo se ve tu energía si yo permito que tú obres en esta situación y en este caso. Elijo quitarme de la ecuación y permitir que seas tú quien tome el control. Dios, quiero permitirme ser guiada. Quiero permitir que seas tú quien me comparta su conocimiento. Ayúdame a transformar la percepción que tengo de esto hoy. Mi corazón está abierto a recibir tu luz, a recibir tus milagros. Y visualiza como si esa situación pudiera sacarlo de donde sea que esté en tu cuerpo, tal vez esté en el corazón, tal vez esté en la cabeza, tal vez esté en el estómago. Y como si lo pudieras arrancar, como si arrancaras plantas de la tierra. Y lo pones en tus manos y por ahí puede tomar alguna forma. Si cuando tú lo saques esto tomara una forma, ¿qué forma tendría? Y por ahí puede ser una forma abstracta, un triángulo, un palito, una persona, una palabra, un dibujo. Lo que sea que aparezca va a estar muy bien. Es tu inconsciente hablando, así que saco toda esa energía, la saco con mis manos y cuando haya sacado todo esto, abro mis manos y se lo entrego a Dios. Y le pido a Dios que Dios me ayude a transformarlo. Y vamos a dejar que los milagros comiencen a pasar. Vamos a dejarlo en manos del que realmente puede hacer algo por esto. Te agradecemos, Dios, Espíritu Santo, por haberte manifestado a través de cada una de nosotras. Te pido por el corazón de cada una de las mujeres que estamos aquí, por el corazón de todas las mujeres y hombres del planeta. Y cada una pida por las personas que ama, por ustedes mismas y por los demás. Pidamos por las personas que hoy están viviendo una guerra, por las personas que no tienen para comer, por las personas que tienen una enfermedad, por aquellos que están sufriendo. Pidamos luz de Dios para compartirla. La luz que Dios nos dio hoy, mandémosla al mundo. Visualicemos cómo desde nuestros corazones sale una luz del color que cada una de nosotros la vea. Y visualicemos que en medio de nosotras está la tierra. Y mandemos la luz desde nuestro corazón, compartiendo parte de lo que Dios nos permitió vivir hoy. Y llenemos a esta tierra hermosa de luz, a cada ser vivo, a cada animal, a cada planta, a cada mineral, incrementando el flujo de dar y recibir. Hoy recibimos y también dimos. Y le pedimos a Dios que nos dé más y más y más luz en nuestra vida para seguir siendo testigos de su grandeza y para seguir compartiéndola con las personas que nos rodean, porque cada una de nosotras es un faro, ahí donde está, en ese territorio, en ese país, en esa ciudad, en ese trabajo, con su familia. Sigamos siendo faros de luz y de bendición. Hecho está, hecho está, hecho está. Y las invito a que tomen una respiración profunda, profunda, que sintamos el aire llenar y expandir nuestros pulmones. Y exhalo, exhalo gratitud, suelto, libero. Parece que hay un problema con el router y el dispositivo Echo. Intenta reiniciarlos. Cuando estemos listas, podemos abrir nuestros ojitos. Y ahí estamos, ¿cómo van?
¿Cómo se sintieron? En un momento ahorita, si escucharon, empezó a hablar la Alexa, pero ya se calló. Em, bueno, nada, gracias por estar aquí. Gracias por permitirme entregar, por permitirse recibir. Gracias por todo su amor, por toda su luz, por este regalo que le hicimos a la tierra juntas. Sigamos confiando, sigamos entregando y recordando que la paz es nuestro estado natural. Gracias, Adri. Gracias a todas. Les mando un beso inmenso. Déjenme que le voy a dar aquí cortar la grabación.